Febrero de 1995. Tampa, Florida. La ciudad despertaba como cualquier otra mañana. El sol comenzaba a iluminar lentamente las calles, los autos se desplazaban con normalidad y la rutina diaria parecía seguir su curso sin interrupciones. Dentro de un hospital, todo también parecía estar bajo control. Pero esa mañana, algo ya estaba mal. No era algo evidente. No era algo que llamara la atención. Era un error pequeño, silencioso, casi imposible de notar, pero suficiente para cambiar una vida para siempre. Willie King tenía 51 años. Había vivido lo suficiente como para conocer el cansancio, las preocupaciones y las pequeñas batallas de la vida. Pero en los últimos años, su mayor enemigo había sido uno que no se ve a simple vista: la diabetes. No llegó de golpe, no anunció su presencia, simplemente se instaló y comenzó a avanzar. Primero fue el agotamiento constante, luego la pérdida de sensibilidad en los pies, pequeños cortes que no dolían, pero tampoco sanaban. Con el paso del tiempo, esas pequeñas señales se volvieron más frecuentes. Caminar dejó de ser natural. Cada paso implicaba una incertidumbre. Cada día, una nueva molestia. Y con el tiempo, algo peor: la gangrena. Un proceso lento pero devastador. El tejido comienza a morir. La circulación falla. El cuerpo deja de reconocer una parte de sí mismo. Y cuando eso ocurre, no hay muchas opciones. Los médicos fueron claros. La pierna derecha estaba comprometida. La infección podía extenderse. Y si eso pasaba, la vida de Willie corría peligro. La única solución era amputar. Una decisión que nadie quiere tomar, pero que, en ese momento, era necesaria. Willie aceptó. No porque quisiera, sino porque entendía que era eso, o arriesgarlo todo. La mañana de la cirugía comenzó como cualquier otra. El hospital funcionaba como una máquina perfectamente coordinada. Cada persona sabía lo que tenía que hacer. Cada movimiento parecía ensayado. Todo era rutina. Y precisamente ahí fue donde comenzó el problema. Un documento fue llenado. Una orden médica fue registrada. Un dato fue transcrito. Y en algún punto, alguien cometió un error. Donde debía decir pierna derecha, se escribió pierna izquierda. Una sola palabra, pero en medicina, una palabra lo cambia todo. El error no fue detectado. Pasó de una persona a otra, de un documento a otro, de un sistema a otro. Cada profesional confió en el anterior. Nadie cuestionó la información, porque todo parecía correcto. Y cuando algo parece correcto, rara vez se cuestiona. Poco a poco, el error dejó de ser un detalle. Se convirtió en parte del proceso. La programación quirúrgica lo reflejaba. Los registros lo confirmaban. El equipo lo asumía. La realidad había sido reemplazada por un dato incorrecto. Willie fue llevado al área preoperatoria. El ambiente era frío, las luces intensas. El olor a desinfectante dominaba el aire. Había movimiento, pero también distancia. Las conversaciones eran técnicas, rápidas, impersonales. Willie escuchaba, pero no intervenía. Confiaba, porque en ese lugar no tenía otra opción. La preparación comenzó. El equipo médico inició el proceso habitual. La pierna fue expuesta, limpiada cuidadosamente, desinfectada varias veces. Se colocaron los campos estériles. Todo se hacía con precisión. Todo parecía correcto, pero no lo era. Era la pierna izquierda, la pierna sana, y nadie lo cuestionó, porque todos los documentos coincidían. Todo indicaba que ese era el procedimiento correcto. Y en ese momento, la realidad ya no importaba. Solo importaba lo que decía el sistema. El quirófano estaba listo. Las luces iluminaban con intensidad. Los instrumentos estaban organizados con exactitud. El equipo médico ocupaba su posición. Era el momento, ese instante crítico donde todo debería verificarse. Pero no ocurrió. No hubo una pausa real. No hubo una confirmación completa.
todo avanzó, sin detenerse. El bisturí hizo contacto, y en ese instante, el destino de Willy cambió para siempre. La cirugía comenzó. Cada movimiento era preciso. Cada decisión, técnica. Cada paso ejecutado con experiencia. Era una operación bien realizada. Pero sobre la pierna equivocada, el tiempo avanzaba. Minuto tras minuto, todo parecía desarrollarse con normalidad. No había señales de error, no había caos, no había dudas visibles. Solo concentración. Hasta que algo no encajó. Una duda leve, una sensación difícil de explicar. Pero en entornos altamente estructurados, las dudas muchas veces se ignoran, porque detenerse implica cuestionar. Y cuestionar implica admitir que algo podría estar mal. Y nadie quiere ser el primero en decirlo. Cuando finalmente alguien cuestionó el procedimiento, ya era demasiado tarde. La pierna izquierda había sido amputada. El silencio posterior fue distinto. No era el silencio del trabajo, era el silencio del impacto, de la comprensión tardía, de un error que ya no podía corregirse. Willy despertó, confundido, desorientado, intentando comprender qué había pasado, pero el cuerpo percibe antes que la mente. Algo no estaba bien. La pierna que debía faltar seguía ahí, y la que no, había desaparecido. Ese momento es difícil de describir. No es solo dolor físico. Es una ruptura total de la realidad. Es enfrentarse a algo que no debería haber ocurrido, pero ocurrió. Y lo más devastador, aún estaba por venir. La infección seguía presente, en la pierna derecha, la que debía haber sido amputada desde el inicio. No había alternativa. Días después, se realizó una segunda cirugía, otra amputación, otra pérdida. Entre una operación y otra, el tiempo se volvió extraño. Las horas parecían más largas, las noches más pesadas, el silencio más incómodo. Había preguntas, pero pocas respuestas. Había explicaciones, pero ninguna suficiente. El resultado final fue irreversible. Willy King perdió ambas piernas. No por la enfermedad, sino por un error. El caso rápidamente se hizo público. Los medios comenzaron a hablar de ello. La sociedad reaccionó. Las preguntas surgieron. ¿Cómo puede ocurrir algo así? La respuesta fue compleja. No fue un solo error. Fue una cadena de fallos, errores pequeños, decisiones no cuestionadas, suposiciones aceptadas, un sistema que falló en varios puntos al mismo tiempo. Antes de este caso, muchos hospitales confiaban casi completamente en los registros escritos. Se asumía que si todo estaba documentado, todo estaba correcto. Pero este caso demostró lo contrario. El problema no fue la falta de conocimiento, ni la falta de habilidad. Fue algo más peligroso: la confianza sin verificación. A partir de entonces, expertos en seguridad médica comenzaron a estudiar estos errores. Descubrieron algo inquietante: los fallos más graves no suelen ser grandes. Son pequeños, sutiles y pasan desapercibidos porque encajan perfectamente en el sistema. Se crearon nuevos protocolos, listas de verificación, pausas obligatorias, confirmaciones en voz alta, participación de todo el equipo, incluso del propio paciente, cuando es posible. Porque ahora se entiende algo fundamental: la precisión no es suficiente. La verificación es esencial. Imagina por un momento, estás en una sala blanca, rodeado de expertos, y aún así, completamente vulnerable. Confías, porque tienes que confiar. Y en ese instante, tu vida depende de algo tan simple como una palabra correctamente escrita. La historia de Willy King no es solo un caso médico, es un recordatorio de lo frágil que puede ser el sistema y de lo fácil que es que un pequeño error se convierta en una tragedia. Dato curioso: después de este caso,
se volvió obligatorio que el cirujano marque personalmente la zona del cuerpo que será operada antes de iniciar la cirugía, ya que se descubrió que confiar únicamente en documentos fue uno de los factores principales que permitió que ocurriera un error tan grave como este.